Dios bendice a su pueblo. Dios bendice a su pueblo. Salmo 67 para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Amén. Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgará los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. Ore conmigo. Amado Dios, envíanos tu exquisita y bella palabra. Administranos desde el principio hasta el fin. Que tu palabra pueda libertar a los cautivos. Que tu palabra pueda fortalecer al débil. Que tu palabra pueda alcanzar a los que están ordenados para vida eterna. Que tu palabra pueda libertar y sanar a los enfermos. Que tu nombre, oh Dios, en todas las áreas pueda ser glorificado, y tu palabra sea de gran utilidad y de bendición a nuestras vidas. Usa y unge y santifica el barro para la gloria de tu nombre, en Cristo Señor nuestro. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. Este salmo está caracterizado en dos etapas: una, acción de gracias, y la otra es pidiendo la bendición de Él. Entonces digamos que David en este salmo expresa su gratitud a Dios, pero también expresa su necesidad que Él tiene de Dios. Cuando usted y yo nos acerquemos a Dios, seamos como David. Adorémoslo, exaltémoslo, porque esa es la acción de gracia, pero a la vez expongamos nuestra necesidad ante Él. Él ya la sabe, pero también Él te quiere ¿qué? Oír. Aunque tenemos un Dios perfecto, un Dios soberano, un Dios grande, que es tan amplio en misericordia, que podemos y tenemos la facultad de ir a Dios a exponer nuestra necesidad. Amén. Pero a la vez Él espera de nosotros como hijos que le demos tributos de alabanza. ¿Y cuál es uno de ellos? El Salmo 103, un ejemplo. David decía: bendice alma mía a Jehová. Está haciendo adoración de alabanza, de gratitud. Y vendría todo mi ser su santo y bendito nombre. Digamos que David era muy inteligente, visualizaba primero el campo y después se presentaba en su necesidad. Otro de los salmos, un ejemplo, el Salmo 100. No sé si usted lo ha leído. ¿Cómo dice ahí? Nadie sabe el Salmo 100. Oiga, David decía: cantar a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Y qué más? Oiga, y servir a Jehová no dice amargado, sino alegre. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano es muy alegre. En la vida del creyente está en prueba o no,
Él sabe que su Redentor vive. Él sabe que su Dios habita en la hermosura de su santidad y que Él es todopoderoso. Digamos que hay que servir a Dios con cara jalada, con cara de limón. ¿Y por qué viene usted así, pues? No, dice servir a Jehová con alegría, con regocijo. Porque ¿qué dice más abajo? Oiga, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Entonces, señores ateos, ustedes se equivocaron. Porque ustedes no se pudieron hacer a sí mismos. Hubo Dios que intervino por usted, ateo, que le dice que lo reciba y se arrepienta. Por eso es que la palabra es tan perfecta y sublime que no hay morador en la tierra que pueda decir que Dios no existe. Porque Él dice, porque Él nos hizo no a nosotros mismos, sino que Él, porque pueblo suyo somos y ovejas. ¿Y por qué en veces se comporta como cabro y cabra? No, aquí están educados, en otros ministerios sí parecen cabrierillo, hermano. Pero la Biblia es clara, dice ovejas, no cabros. Porque las palabras de Cristo, oiga cómo va a diferenciar en el juicio eterno. Él pone a un lado las ovejas y al otro lado las cabritas, usted sabrá. Oiga, hermano, eso lo dice su palabra. Entonces David veía que todo dependía de un origen, y el origen era Dios, el Elohim, creador del universo. Entonces, cuando vemos que este Salmos tiene 3 divisiones entre sí, ahí es donde vamos a ver hoy que es importante darle alabanzas a Dios. Aunque usted esté en el proceso más difícil de la vida, ahí es donde usted tiene que adorar a Dios siempre. Siempre. Porque siempre tenemos la cobertura, la protección y la provisión de Dios. David empieza así: Dios tenga misericordia de mí. Está hablando en plural. No dice de ti ni de mí, dice de nosotros. Y oiga, y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Qué está diciendo David en ese versículo? ¿Ha leído por casualidad el libro del Números 6, 24 al 26? Moisés decía: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová ponga paz en ti. Y que Jehová te guarde tu entrada y tu salida. Oiga, qué bendición de Dios usted y yo tenemos. Porque dice David: Jehová haga resplandecer su rostro sobre mí. Y Moisés lo rectifica. Entonces usted y yo ya tenemos un rostro resplandeciente. Pero muchos tienen un rostro de sepultura, de muerto, pálido. De verdad. ¿Por qué, hermano? Porque el que tiene a Dios tiene su presencia, tiene su vigor, tiene su vida, tiene su fuerza. ¿Por qué? Porque nada ni nadie podrá hacerte frente, porque el Señor es tu buen pastor. Aleluya. Él es tu pastor. El que ha hecho en ti y en mí
ha hecho resplandecer su rostro sobre ti. Entonces, quisiéramos hablar del punto número 1, la bendición de Dios. ¿Tú ya la tienes? Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Ya tienes la bendición de Dios? Amén. Que no se te escape. Amén. Porque oiga que dice el verso 2. Para que sean conocidos en la tierra tu camino y en todas las naciones su salvación. Digamos que David estaba viendo en Dios que todos los habitantes de la tierra o las naciones en sí, quieran o no, un día van a reconocer al Dios de los cielos. Pero es mejor conocerlo de buena voluntad y no a la fuerza. Porque a la fuerza te lleva en procesos difíciles. Vas a pasar por mares, vas a pasar por valles, vas a pasar por desierto, vas a pasar por el proceso de muerte, vas a pasar quizás por procesos de hospitales, de cárceles, y ahí vas a reconocer que de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, y ahí vas a decir: te alabo Dios, te exalto Dios, porque así le plazó Dios revelarte su gracia sobre ti. Pero dichoso aquel que no lo hizo Dios así, que a la primera o la segunda entendimos que Dios nos estaba llamando. Muchos han pasado procesos difíciles, hermano, pero ahí es donde David veía que la bendición de Dios es para su pueblo, no es para las naciones, es para un pueblo específico. Y ese pueblo específico somos nosotros. Como decía el apóstol Pedro 2:9, que usted y yo somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Pero oiga qué bonito, dice que somos pueblo escogido. ¿Usted es pueblo escogido? Y que le dé su rostro de aleluya, de gozo. Si usted empieza a arrancar, arrancan 2 o 3 con las palmas, que es su voluntad. Hay unos que están. Oiga, la bendición es para su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Usted y yo. Ya vimos con la Biblia que los habitantes de las naciones son creación de Dios, no pueblo de Dios. Usted y yo tenemos el privilegio de ser hijos de Dios. Usted y yo tenemos el honor de ser rebaño escogido de Dios. Usted y yo tenemos el privilegio de tener a un Dios como Padre y como pastor de nuestras vidas. Él es su pastor. Y si es su pastor, ¿por qué no se sujeta a él? De verdad, que hace lo que quiere, va donde le da la gana, viene cuando quiere. Si supiera que cargado paso, pastor, afanada como Marta. Una hasta los ojos se va a apoyar ya y va a quedar media tuerca ahí. Oiga, David veía en estos 2 versículos, hermano, la grandeza de ese Dios soberano. Y dice el verso 3, ¿está ahí conmigo? Te alaben los pueblos. Ahí ya incluye Dios a las naciones impías. Pero el primero que tiene que adorar a Dios es el pueblo del cuerpo de Cristo. Y repito, aunque esté quebrantado, aunque esté cargado y aunque esté destruido, él tiene que alabar a su Dios, porque su Dios velará y cuidará de él. Pero de ahí Dios le exige a las naciones que lo adoren. Hoy no, hermano, hoy hay tantas sectas demoníacas, hermano, que a cualquier Dios pagano le adoran. Pero viene el día donde a un solo Dios van a adorar las naciones. Pero antes de que eso llegue,
Usted y yo tenemos que remar contra la corriente. ¿Qué es la corriente? El mundo, los placeres, los desánimos, los golpes que dan la vida. Y allí es donde usted tiene que ser valiente, esforzado. Que nada de eso le desanime, que nada de eso le bloquee, que nada de eso lo tumbe. No, con las adversidades y las luchas diarias que usted tenga, pueda alzar su mirada. Como el Salmo 101 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y no dará mis pies al resbaladero, ni se adormecerá el que guarda a Israel. Oiga, es que Dios es fiel, que te va a guardar a ti y a mí. Y aunque estés metido en la cuneta, y ahí te sacará la diestra del Señor. El poder del Señor se va a perfeccionar en tus debilidades. Los pueblos, cuando allí habla de pueblos, son las naciones, hermano, van a adorar a Dios. Digamos que antes de que tú y yo seamos exaltados por Dios, Dios espera de nosotros alabanza. Dios espera de nosotros adoración. Dios espera de nosotros gratitud. Que es lo que David hacía. Tenía sacrificios de agradecimiento. Por eso es que en el libro de Crónicas, si usted se acuerda, dice que David ofrecía 1000 talentos en cada agradecimiento a Dios. Y nosotros que los garrapatas y pulgas le traemos. Fíjense, cuando el Piri estaba bien activo, hermano, él pasa más viejito que su servidor y usted. Ese símbolo de que ya va más allá del Gloria a Dios, aleluya. Están acá. Ay, Dios, estos ni respiran profunda, hasta estilo han agarrado. Y dice el verso 4: alégrense, gócense las naciones. En la segunda forma de cómo fue diseñado este salmo, en ese salmo David veía que le estaba como suplicando y pidiendo a las naciones que lo alaben. Oiga como dice: Dios pide alabanza a todas las naciones. Gócense las naciones. ¿Por qué? Porque juzgará a los pueblos con equidad. ¿Y qué es equidad? Con rectitud. Dios no es como los gobiernos, hermano, que ellos hacen preferencia para proteger a unos y a otros destruirlos. No, Dios va a hacer justicia con todos los habitantes de las naciones con equidad. El que es culpable, culpable. Y el que es libre, salvación y vida eterna. Entonces, ¿qué dice David aquí? Porque juzgará a las naciones con equidad. Y oiga, ¿qué quiere Dios? Y pastoreará las naciones en la tierra. Digamos que el deseo de Dios es que las naciones lo adoren. Porque viene el día donde las naciones rendirán cuentas al Dios de los cielos. ¿Y a dónde habla de eso? Capítulo 20 del libro de Apocalipsis, hermano. Dice que pequeños, chicos y grandes estarán ante el trono blanco de Dios. ¿Qué es el trono? El juicio de Dios. Donde los poderosos de los habitantes de la tierra, los ricos de la tierra, que fueron arrogantes, orgullosos, soberbios, empedernidos pecadores, que nunca quisieron arrepentirse y reconocer a Dios como Señor y Rey de su vida, en ese día del trono de Dios, del juicio a las naciones, ahí lo reconocerán, pero será demasiado tarde. Usted y yo ya somos salvos de ese juicio. Usted y yo
Ya fuimos librados de ese castigo eterno que viene a las naciones. ¿Por qué? Por la consecuencia de su pecado. Porque no quisieron adorar a Dios, pero sí le adoran a la creación, le adoran a los mares, le adoran a las mujeres, se adoran a los hijos y adoran hasta a los animales, hermano. Hoy hay tantos cantantes que no hayan que sacar en el mundo y la gente fanática lo sigan, que les estén dando por la cara. Porque había música de antes. Tengo la camisa negra. Esa es una maldición que está tirando al ser humano, hermano. Pero la gente fanática lo seguía. Porque negro tengo la conciencia, el alma así arrepentida y llanes. Porque todavía tienes de parte de Dios misericordia. Y deja que la sangre del Cordero te limpie tu alma y tu camisa negra. Y tengas vestiduras reales para la gloria de Dios. No, me dijo, ya está, las mujeres dan patadas en la música y las mujeres ahí están siguiendo eso. Es que la gente demasiada pasmada, hermano. Es que hay hermanos que se levantan con el pie izquierdo, creo yo. Esto no se goza. Si aquí no se gozan, ¿cómo se van a gozar en el mundo, hermano? O bien tal vez allá cuando encienden la radio ponen a la Paquita porque les gusta que les digan ratas de los patas, ¿no? Y ahí estaba la gente siguiéndola, ¿o no? Digamos que los cantantes golpean a la sociedad y ahí no dice nadie nada, hermano. Todos están felices. Adelante, adelante. No, arrepiéntanse. Porque hay uno solo que debe de adorar, y ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él te ama y desea libertarte y salvarte del juicio venidero. Pero Él quiere que lo adores para que Él te bendiga y te guarde. Y oiga qué bonito. Dice el verso 5: te alaben los pueblos, oh Dios, y todos los pueblos te alaben. Hay un salmo siempre de David que decía: oh pueblos todos, batí las manos, alabar al Dios de Israel, alabarles. Fíjense, digamos que Dios invita aún a los inconversos que le adoren, pero los inconversos el talento lo tienen para... Mire, es que hermano, hoy hay jóvenes, y bueno, hasta mujeres y hombres jóvenes, hoy solo locuras pasan cantando, hermano, solo música techno les gusta. Y ahí está la gente. Pero gracias a Dios que usted y yo hacemos lo que en el Salmo 45 dice David, que el más hermoso y bello es el Señor. No hay otro semejante y digno de ser adorado, sino solo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es importante que nuestros gobernantes adoren a Dios. Es importante que nuestras autoridades reconozcan a Dios y le sirvan y le adoren. Es importante que la sociedad en general le adore. Aunque la palabra de Dios dice, Juan decía, generación de víboras. ¿Y qué significa víboras? Lleno de maldad, lleno de placeres. ¿Quién nos enseñó, decía Juan, a huir de la ira venidera? ¿Quién, decía Juan? Usted lo ha leído, eso está en Mateo 3:7. Entonces, hermano, aunque Dios sabe que las generaciones están llenas de maldad y parecen víboras, el deseo de Dios es que le adoren. El deseo de Dios es salvarlos. El deseo de Dios es transformar el corazón muerto en placeres de delitos y pecados. Gracias a Dios que usted y yo ya fuimos libertados de ese yugo. Amén, hermanitos. ¿Le alaba con su voluntad o porque le puyan como el buey? A la fuerza. ¿Usted le alaba con libertad? ¡Ah! Pues
Pues ya no ande viendo así disimuladamente la otra. Le dice un hermano a su esposa uno de estos días, no sé si jugando se lo dijo, ¿va? Mira, vamos a hacer un cambio de transporte, le dijo. Bueno, mi amor, le dijo, si es así no me deje enfrente, por favor, le dijo. ¿Por qué? Le dijo, porque ya no quiero así, le dijo. Le vamos a tener un avión, pues, para que la venga ahí en el paracaídas y le vamos a quitar el techo para que un solo caiga dentro de la casa. ¡A su nombre! Es que el apetaizo para que se goce, hombre. Hasta se encasquillaron los dos, uno se puso así. Es para que nos riamos, hermano. Es que hay unos que a buena mañana vienen con cara de limón, hermano. Más que todos los de este bando, hermano. Hoy como que se levantaron la mayoría con el pie izquierdo. ¿Era que trajeron calcetines o no? Oiga, David veía que Dios quiere salvar a las naciones. ¿Pero a través de qué? Ya lo vimos en el Salmo 122, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que dice el primer versículo? ¿Qué dicen, hermana? No lo busquen, ya lo leímos. Hermana, ¿qué dice el verso primero? Ya les olvidó. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ya no se le va a olvidar, ¿va? Si se le olvida es un pecado terrible. El Salmo 117, ¿qué dice? ¿Vale? Y yo a esto le iba a preguntar, pero esta se queda. Pero pregúntenle si son buenos con el Facebook para mandar texto a las que les gusta. Y allá está con el dedo cuico, le hacen. Pero la Biblia no se la puede. Alabar. Oiga la invitación de Dios. Alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos. Alabarle porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. El deseo de Dios es bendecir a las naciones, bendecir a la iglesia de Cristo y bendecir al pueblo de Israel, aunque Israel solo en guerra pasa hoy. Ya está haciendo guerra con otro país. Bueno, aunque la Biblia habla de eso, hermano, yo de eso no me sorprendo. Y por ahí es que muchos no creen que Dios sea el Dios de Israel, porque de Tanyahu, hermano, solo en guerra pasa este rebelde, igual que los demás, hermano. Arrepiéntanse, gobiernos, denle entrada a Dios en sus reinos y en sus corazones, y las naciones vivirán en paz. Las naciones vivirán bendecidas. Las naciones serán prosperadas, porque donde Dios habita, ahí hay bendición y vida eterna. El deseo de Dios es que los gobiernos sean parte del cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Por eso que dice el verso 5, lo repito: te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben, hablando de las naciones. Entonces, ¿qué dice el verso 6? Oiga, qué bonito. Ahí será la bendición de Dios completa, y esa produce frutos. Cuando tenemos a Dios, hermano, hay un cambio en nuestra rutina diaria, en nuestro caminar diario. Hay gozo, hay alegría, hay plenitud de todo lo que parte de Dios. Y uno de ellos, ¿a dónde están los frutos del Espíritu, varones? Ay, Jesús. ¿A dónde están los frutos del Espíritu, hermanas? Gálatas 5, 22 para abajo. Cuando usted ya llega al 23, empiezan a desarrollarse los 9 frutos del Espíritu. No me les diga, hermana, tranquila, hermana. El primer fruto, hermanos. Gozo, bondad, fe, mansedumbre. ¿Cuántos mansos sabemos aquí?
Ya no le pega a su mujer, va, porque ya no es celoso. Eso. Me alegro, sí, porque ese es el fruto del amor de Dios. Cuando Él entra, nos transforma, nos regenera. Pero si usted todavía es el viejo hombre que obra y las tigresas le aparecen, ya está sacando las uñas que ella las tuvo. Nelly, tenemos que cambiar porque ese es el fruto del amor. El viejo hombre tiene que morir, la vieja mujer tiene que morir. Y aunque nos parezca que nosotros tenemos la razón, deje que Dios haga justicia con equidad a favor de usted. No se defienda usted, deje que Dios le defienda. Todo mundo le puede señalar y todo mundo le puede tirar pedrada. Déjelos. El que le ha salvado, el que le ha redimido, el que le ha escogido y el que le ha hecho libre de culpa se llama Jesús. Y Jesús honra y exalta tu valentía. Entonces ya no hay celosas acá. Bendito Dios. Es que aquí los dos bandos son iguales. Ya no la dejo aquí enfrente de la iglesia, no se preocupen. Usted ya no es celoso, hermano. Peleonero. Buchinchero. Peleonero con buchinchero es diferente, hermano. El buchinchero parece Lora que callate. Parece la del mercado, la tiendón de la surita, hermano. Amén, hermano. Amén. Hasta los piojos le picaron a un hermano. Ay, Jesús bendito. Amén, hermano. Entonces, ¿qué queremos de parte de Dios usted y yo? La bendición de Él. Amén. Y cuando usted ya adquiera la bendición, cuídela. Cuídela, porque ahí es donde el diablo se le va a levantar para quererlo tumbar. Pero no se deje. Aprendan de mí, decía Cristo, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es ligero. Deje que Dios lo honre, deje que Dios la honre, mi hermana. Mateo 11:29, eso dice, ahí lo lee en casa. Digamos, hermano, que el deseo de Dios es que los frutos de esa bendición estén perdurables en nuestra vida. Amén. Y si son perdurables, aún hasta tus hijos serán bendecidos por Dios. Amén, hermano. Amén. Ese es el deseo suyo. Amén. Ese tiene que ser el buen deseo suyo, de que sus hijos y usted sean bendecidos. ¿Por qué? Oiga, el 6 y 7 dice: la tierra dará fruto, su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendiga a Dios y témanlo todos los términos de la tierra. ¿Se acuerda cómo Dios exaltó y bendijo a su siervo Job? ¿Cómo lo bendijo? ¿Cómo, varones? ¿Pero por qué y qué hizo Job? Obediente. Dejemos de no renegar, sino que la orden de Dios le dice: antes de que yo te bendiga. Eso está en el capítulo 42 del 5 para abajo. ¿Se acuerdan que en el 5 le decía él: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven? Eso significa que la bendición de Dios está cerca para nuestra familia e iglesia. No se aparte su mirada de Dios, porque Dios lo va a bendecir. Pero antes de que Dios lo bendijera, Dios le dio una orden a Job, y Job no la quería aceptar, igual que nosotros, rebeldes. Sí, igual que nosotros. La orden de Dios a Job le dijo: ora por tus amigos. No, Señor, es que no te has visto el trajín que he tenido con ellos. Todos los días me acusaban, me señalaban, me decían que yo era esto y lo otro, y yo solo lloraba y lloraba. Sí, pero ora por ellos.
Cuando Job entró en obediencia, fue que Dios lo exaltó. Cuando tú entres en obediencia, hermano y hermana, la bendición de Dios para su pueblo será una realidad y nadie te la podrá arrebatar. Nadie. Porque es una bendición que Dios tiene para ti y para mí. Y esa bendición es perpetua. ¿Qué significa esa palabra? Eterna. Amén, hermano. Esa bendición usted quiere. Y Job, entre los dientes y los labios, hacía como usted cuando anda brava. Así anda usted. Así es. Y yo ya le vi esa jeta que hace. Así entre bravo. Ay, Señor, bendice a mi hermano y perdona todo lo que me ha hecho. Oiga, bravo ahora usted por sus adversarios. Y Dios lo oyó. No le pidas que lo lleve vos. Tal vez puede servir para lustrar las botas como alterado que fue. Sí, tal vez alterado ya no va a limpiar botas y solo va a limpiar los baños, tal vez. Sí, porque en el reino de Dios todo privilegio es honroso a Dios, por mínimo que sea. ¿No te imaginas que te haga lustrador de botas? Me voy mejor. Caprichoso, lleno de garrapatas, resentido. Vean lo que Cristo hizo, se humillaba. Él no le servía, él servía al necesitado. Y a eso usted y yo somos llamados a servir al necesitado, al joven, a la prostituta, al borracho, al huelepega. ¿Por qué? Porque con Dios podemos hacer algo por él. ¿Sí o no? ¿Por qué no lo hacemos? Sino que le tenemos asco y aún miedo. No sea arrogante, acuérdese que apestaba usted antes de Cristo que viniera a su vida. Si hoy golemos santidad porque Cristo está en nosotros, pero antes apestábamos a placer, a borrachera y a pecado. ¿Sí o no? Entonces que no se nos olvide nuestras raíces, de donde Dios nos sacó. Y lo que hoy somos, se lo debemos todo a Él. Nada hemos hecho, lo hizo todo Cristo por usted y por mí. Amén, hermano. Entonces, cuando Job así, como ya le dije, como le hacía el bravo, así como le hace usted, y yo la veo que no se van bravo. Y yo llego para que se enojen más y les digo, sean generosos, bandidos, les deseo. ¿Y qué dice la Biblia que hizo Job? Dice que oró por sus amigos y le pidió a Dios la bendición de ellos y que los perdonara. Dice la Biblia que terminando Job, eso está del 5, 6 y 7 para abajo, dice que Dios le dio la doble bendición. Tuvo las mejores hijas. Miren, a ver qué elegante han de haber sido esas bandidas, que todo el mundo andaba detrás de ella, que tenían miel y abeja y que todas querían, como usted, pues, la miscón. Bendito sea el Señor. ¿Me entiendes? Y dice que fue el doble de ovejas y de camellos y de vacas. Muchos me han preguntado a mí, ¿y será la misma mujer? No, hermano. Dios no va a dar lo mismo para destruir. Si algo no le sirve a Dios ni a usted, se lo va a quitar Dios, hermano. Aunque llore como que son lágrimas de cocodrilo, porque en las lágrimas está viendo al otro. Aquel está. Pícaros. No se han fijado de eso cuando está el difunto ahí y le dice, ay, tanto que me va a hacer falta, mi amor, y con el otro ojo está. A su nombre. Bendito, ¿ya?
Hasta que en el último suspiro usted dice, ay, mejor que te lo llevaste, que dolí. Cuando uno ama, no traiciona. Amén. Porque Dios, fuimos infieles con Él, pero Él se mantuvo fiel. Y lo que Dios quiere en esta hora, bendecirnos, prosperarnos en todo. En Primera de Juan dice que así como prospera tu alma, seas prosperado en todo. Aunque los del G12 y el Evangelio de Prosperidad le han dado mal uso a ese versículo, pero ahí está hablando Dios de en todas las áreas de nuestra vida seremos abastecidos por Dios. En todo, financieramente, en salud, en conocimiento y en fuerza. Él nos va a prosperar, pero no es a nuestra manera, tiene que ser a la manera que Dios ha diseñado para bendecirnos. Usted no puede forzar a Dios, usted no puede doblegar el brazo de Dios, no. Seamos pacientes, perseverantes y dejemos que Dios nos exalte y nos bendiga. Amén. Entonces Job, al ver después de que terminó de orar y empezó a ver la multiplicación de Dios, no me pregunte cómo, porque la Biblia tiene muchos misterios e enigmas. Que para hablar de eso hay que ir a estudiar un poco más. Yo se los puedo sacar, pero yo quiero que usted entienda, la Biblia tiene tantos misterios e enigmas que son de bendición, secretos que a Dios le pertenecen. No las ha revelado, son de Dios, para que usted y yo seamos en Él, en su gracia y en su misericordia, prosperados, bendecidos, protegidos, guardados de la entrada y la salida del peligro, porque su gracia no se ha apartado ni se va a apartar de nosotros. Ay, Jesús, póngase de pie. ¿Cómo se llama el tema, hermano Yuri? Montserrat, dice. Ay. ¿Cómo se llama el tema, hermano Gustavo? Es un tema sencillo, glorioso, bello. Miriam, dice Salazar. Esteban, ¿cómo se llama el tema? Dios quiere bendecir a su pueblo. Esa bendición nadie te la puede quitar. Es nuestra. Y allí, en esa bendición, quedémonos. Dele gracias a Dios. Padre que estás en los cielos, gracias te damos. Hemos entendido, Señor, con tu palabra, que en los momentos más difíciles de nuestro diario vivir debemos de hacer acción de gracias a ti. Te honramos, te exaltamos y te bendecimos. Te damos gracias por todo lo bueno y por todo lo malo que ha venido a nuestro diario vivir. Con todo eso te alabaremos, te exaltaremos y te bendeciremos y esperaremos en tu misericordia. Señor, también hemos entendido que el deseo tuyo como pueblo tuyo es bendecirnos y prosperarnos. Señor, que la prosperidad y la bendición tuya esté sobre cada hermano, sobre cada hermana y sobre cada uno de nuestras familias. Que sea usted, Señor, guardándonos la entrada y la salida, y que nos haga resplandecer su rostro y ponga en ese hombre y en esa mujer paz, para que la paz tuya gobierne los momentos de quebranto, los momentos de soledad, de tristeza. Bendícenos y prospéranos. En Cristo te lo pedimos y en Cristo te adoramos, te alabamos y te exaltamos. Te damos gracias, Dios, por los favores y las bendiciones recibidas. Gracias, Señor, porque tú eres un pastor perfecto que nos conduces a toda justicia y a toda verdad. Tú eres la razón de nuestro existir.
Tú eres el grande y nosotros somos los pequeños, pero necesitados de ti, de tu bendición, de tu prosperidad. Danos la fuerza para seguir adelante. Danos la cobertura y no nos sueltes, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor. Y no tardes, mi Dios, en enviar a Cristo a levantar a su iglesia. Ayúdanos a ese evento, a estar preparados para la gloria de tu nombre. Gracias, Dios. Gracias, Rey. Gracias, Jesús. Sí, dale esa ofrenda. Dale esa gloria a Dios. Amén. Y amén.